has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cual está, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Hola hermanos, el día de hoy 8 de marzo del 2025 es primer sábado después del primer viernes. O sea, ha habido primer sábado el sábado pasado, porque coincidía evidentemente que se trataba del 1 de marzo y entonces algunos me decían, padre, pero usted está hablando tanto de la reparación de los primeros sábados por el Inmaculado Corazón de María. Sí, pero recuerden que va ligado al primer viernes. No había habido un primer viernes en este mes de marzo, entonces por eso se traslada hasta el día de hoy. Ayer fue primer viernes, hemos recordado la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, hoy recordamos la devoción al Inmaculado Corazón de María. Al final vamos a hacer una oración, de hecho, en esta línea. Pero hoy tengo que hablarles de San Juan de Dios, no es 8 de marzo. De hecho, fíjense que él nació un 8 de marzo de 1495 en un pueblito en Portugal que se llama Montemoro Novo y va a morir un 8 de marzo, nada más que de 1550, en Granada, que fue el lugar donde al final terminó quedándose. Bueno, entonces fíjense bien, como les digo, nace ahí en ese pueblo. Algunos dicen que no había nacido en Portugal, sino que había nacido en Toledo, en un pueblo que se llama Casarrubios del Monte. Eso decía en sus primeros biógrafos, pero ya después, cuando se hace la investigación realmente, pues no, él había nacido en Portugal. Bueno, y entonces fíjense bien, el tema es que cuando de pequeño si se traslada a Torralba de Oropesa, ahí en Toledo, a los 12 años, está en la casa de un señor apellido Cid, y ahí estuvo trabajando como pastor. Pero, fíjense, decide alistarse en las tropas que iban a luchar, las tropas del emperador de Carlos I, ¿no? Y se va como soldado, ya tenía 20 y tantos años, 27 años, y en la batalla de Fuenterrabía contra los franceses. Pero le pasa algo terrible, ¿no? Porque a él lo habían encargado de cuidar el arsenal y ahí, de hecho, donde se guardaban las ganancias de lo que iban recogiendo los soldados. Y hombre, resulta ser que entonces pues se durmió y lo expulsaron por la negligencia de haberse dormido y todo. Bueno, luego vuelve, se sabe que vuelve a combatir también a nombre del emperador de Carlos I en Viena, que en ese momento está siendo sitiada por los turcos, ahí en 1532. Bueno, y entonces regresa a camino a España, pero de hecho llega a Portugal, va a visitar a su familia. Pues lamentablemente parece entonces sus padres ya han muerto, parece ser que le quedaba muy pocos familiares, algún tío y alguna cosa así. Entonces se va para el sur de España, para Al-Ándalus, se va para Andalucía, va a Gibraltar, bueno, ya les digo. Y entonces es bien interesante porque él resulta que en el barco en el que va camino hacia África, se embarca hacia África y ahí va con él un señor ahí de alta alcurnia que habían sido desterrados hacia Ceuta y ahí pues él se queda como sirviente de este señor. Bueno, y entonces caen todos enfermos, bueno, solo desorden ahí y él termina al final, hombre, sirviéndoles y es él el que logra rescatarlos y todo el asunto. Bueno, regresa a Gibraltar y ahí entonces ya cambia definitivamente su vida y abre en Granada una pequeña venta de estampitas y de libros religiosos y todo. Estamos hablando más o menos de 1538. Lo que pasa es que para 1539 cambia completamente su vida. ¿Qué pasó? Que llegó San Juan de Ávila a predicar ahí y entonces, escuchando predicar a San Juan de Ávila, cambió la vida. Y bueno, pero es que fue demasiado radical el hombre, ¿no? Porque se confesó con San Juan de Ávila y San Juan de Ávila le dijo abandona todo y vuélvete como el más bajo de todos y se terminó metiendo en el hospital
En el Hospital Real, ahí no había distinciones entre lo que podría ser un manicomio y un lugar para recuperar a los enfermos, y ahí estuvo. Y entonces, realmente la gente decía que estaba completamente desquiciado, ¿no? Y pues decide con todo, después de haber visto todo esto, vuelve San Juan de Ávila, y al darse cuenta de las locuras lo pone en su lugar y le dice, no, no, nada de esto. Fíjense que él peregrinó, cuentan los biógrafos, es muy bonito, que estuvo en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Extremadura, ¿verdad? En Extremadura, claro. Y entonces ahí fue cuando se le vino la idea de consagrar su vida completamente al servicio de los enfermos. Y entonces ahí es donde va madurando la idea, como les digo, y pues empieza una casita, un lugar para atenderlos, empieza a separar, a distinguir. Una cosa son los enfermos en estas condiciones, por tipos de enfermedades, ¿no? En aquel entonces, ya les digo, era una cosa, metían a todos en el mismo lugar. Y entonces ahí, en ese hospitalito, durante 10 años, él pedía, buscaba ayuda de la gente y sobre todo hubo algunos que se le fueron agregando, ¿no? Y así nacerá la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, ¿no? Que realmente originalmente se llamaba la congregación, la comunidad de Nuestra Señora del Amor de Dios. Y ahí vendrá pues propiamente el asunto, San Juan de Dios. Sencillamente, como les digo, muere un 8 de marzo de 1550, producto de una pulmonía. Resulta ser que por salvar a un joven que estaba ahí en el río y estaba en un frío horrendo, pues imagínense ustedes. Y entonces se tiró para salvarlo, el muchacho andaba recogiendo madera y entonces ahí pues le dio la pulmonía. Fue beatificado en 1630 y luego fue canonizado en 1690, o sea que realmente, y pues es patrono de los hospitales, patrono también de los enfermos, y su obra, vamos, se ha extendido realmente por todas partes. Interesante, ¿no? El cuidado de los enfermos. Hay que tener delicadeza para eso. Pensemos en nuestro enfermo querido, el Papa Francisco, que vamos, estamos esperando el parte, porque resulta ser que nos dijeron desde el jueves que no iba a haber información sobre su salud. Lo escuchamos, yo supongo que lo escucharon ustedes, dando las gracias en castellano, porque en español, porque vamos, le salió, y eso que se las mandó a los que estaban rezando en italiano en la plaza, ¿no? Y sí, se le escuchaba muy cansadito, ¿eh? Se le escuchaba muy cansado. Pues lógico, oigan, ya ha estado el pobre hombre en esa condición y una bronconeumonía, no sé ustedes, ya de 88 años, sigo teniendo los que tengo, algunos cuantos menos, entonces realmente la paso mal. Bueno, sí, fíjense, hoy leemos la continuación del texto de la primera lectura de ayer. Si ayer leímos, sí, del versículo 1 al 9 del capítulo 58 de Isaías, ahora leemos del 9 al 14. Esto dice el Señor: cuando renuncias a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos. Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Realmente lo que está aquí es el cumplimiento de la ley, ¿no? Volvemos, ayer se nos hablaba, el ayuno que yo quiero es que liberes, que rompas los yugos, que bueno, todo esto. Ahora entonces, acuérdense, la institución del sábado, nosotros tendríamos que decir del domingo, es tan importante, o sea, es decir, es porque es un momento para consagrarlo a Dios. Y ahí entra el problema. Este tiempo de la Cuaresma debería ser un tiempo para que también nosotros consagremos al Señor nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios. Sí, pero de nada sirve, supongan, que hagamos tanta práctica. Pues yo ayer viernes no he comido carne. ¡Oh, qué maravilla! Aplausos para este buen cristiano. Mejor cuando dejemos de oprimir, cuando dejemos de lado la palabra ofensiva, cuando compartamos el pan, pues ahí entonces brillará tu luz en la oscuridad y tu oscuridad será, en las tinieblas, perdón, y tu oscuridad será como el mediodía. Pues sí. Y por eso el Señor te dará reposo permanente, el Shabbat. Piénsenlo por otro lado. 7 sábados y ya estaremos en precisamente la vigilia de la Pascua. Es un sábado.
el día de reposo. Es el día, la Pascua eterna es la que estamos buscando todos ustedes y yo. Bueno, eso. Pero ¿cómo se alcanza este Shabbat eterno? ¿Cómo se alcanza este descanso eterno? Pues compartiendo el pan, sirviendo a los demás, haciendo el bien. Ahí está. Ese es el punto. Por eso, dejando nuestros negocios, si se nos decía, el que quiera venirse conmigo, niéguese a sí mismo, nos lo escuchamos el jueves. Bueno, el jueves, sí, el jueves. Ahora, pues lo que tenemos que hacer es consagrar nuestro tiempo a Dios, ordenar nuestra vida hacia Él. El Evangelio. Ay, la vocación de Mateo. Lucas, solo en la versión de Lucas, ¿no? Lucas capítulo 5, versículos del 27 al 32. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si la primera lectura y el Evangelio, en este caso durante la Cuaresma, tendrían que ir ligados, piensen ayer con el tema del ayuno, estaba tan clarísimo, ¿no? Pues en este caso, ¿cuál es el tema? ¿Dónde está ligado una cosa con otra? En el banquete, ¿no? Piensen en el descanso permanente, en el Shabbat eterno. Es decir, nuestra meta es sentarnos a la mesa con el Señor. Es disfrutar para toda la eternidad de ese banquete. Siempre Jesús presenta pues el fin del mundo como un gran banquete. Había un rey que preparó la boda de su hijo. Bueno, entonces todo es un banquete. Es Lucas. Además está Epulón que banqueteaba, no piensen. O sea, es decir, todos estos elementos, o el hijo perdido que cuando regresa se hace una fiesta. Bueno, todo esto va hacia allá. Pues sí, también nosotros, pues. O sea, nuestros esfuerzos, nuestras conversiones, nuestros sabernos enfermos y no volvernos críticos, no volvernos personas que anulan la llamada de Dios en bien de otros. Entonces eso nos está dando, está abriendo la puerta para que vivamos ese banquete, para que vivamos la gracia eterna de estar junto a Dios. Ese es el problema, que nuestra conversión no es un mero sacrificio, es porque la meta es gozar con el Señor. Nuestra meta es la alegría, nuestro destino es la felicidad, nuestro destino es la eternidad junto al Señor. Les dije que iba a hacer una oración, siendo primer sábado, una oración al Inmaculado Corazón de María. Así que les invito a acompañarme y pidamos pues que podamos reparar ese daño que hemos hecho a los Sagrados Corazones. Acuérdate, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, de las maravillas que el Señor hizo en ti. Te eligió por madre y te quiso junto a su cruz. Hoy te hace compartir su gloria y escucha tus súplicas. Ofrécele nuestras alabanzas y nuestra acción de gracias. Preséntale nuestras peticiones. Haznos vivir como tú en el amor de tu Hijo, para que venga a nosotros su reino. Conduce a todos los hombres a la fuente de agua viva que brota de su corazón, derramando sobre el mundo la esperanza y la salvación, la justicia y la paz. Mira nuestra confianza, atiende nuestra súplica y muéstrate siempre, Madre nuestra. Amén. Yo así, Padre, no es el Inmaculado Corazón, es Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Vamos. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Juan de Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su bendición descienda, les acompañe siempre. Bueno, pues ya les digo, celebremos bien. Es día dedicado pues al Inmaculado Corazón de María. Ojalá puedan ir a la Santa Eucaristía para reparar algo del daño que hacemos a los Sagrados Corazones. Feliz fin de semana para todos.